Buen día, buena tarde a todos los seguidores de la Feria Virtual del Libro de España, en toda Europa, Sudamérica, Latinoamérica. En estos momentos nos acompaña la autora Marta Oliver, quien nos presentará su libro El Muro de Cristal, y la acompaña Nuria Laguna. Adelante, Nuria. Hola, buenos días a todos. Aquí tengo el libro El Muro de Cristal de Marta Oliver Santolaya, una buena amiga, y os voy a hablar un poquito de ella. Marta es una mujer súper inteligente, segura de sí misma, confiada, valiente, muy directa y es una mujer súper inteligente. De hecho, ella es ingeniero técnico forestal, está licenciada en ciencias ambientales, tiene un máster en escritura creativa y sigue estudiando otro máster, que no sé de dónde saca el tiempo. También cursa en verano, hizo un curso de verano en la Complutense sobre literatura creativa y perfeccionamiento del estilo literario. Escribe poemas, relata, también participa en muchas revistas literarias argentinas y españolas y además de todo esto es correctora de libros y actualmente está a punto de publicar un libro junto con un psicólogo peruano. Como veis, Marta es un todoterreno. A mí me encanta. El libro que os voy a presentar, El Muro de Cristal, es un libro muy intenso. Yo lo he leído, he llorado, me he emocionado porque a mí me ha tocado mucho la fibra, porque es un libro que como tengas un familiar, un conocido o incluso una misma en esos momentos de bajón, de tristeza y de vacío, que te falta motivación o que te falta un propósito en la vida, que te encuentras sola y no sabes a quién ocurrir, caes en esta enfermedad que es de lo que trata el libro. La enfermedad de hoy en día, que no está libre ni niños ni adultos, que es la depresión. Yo cuando leí el libro me removió mucho, porque a nivel personal mi madre es una persona con esta enfermedad. Entonces, claro, yo según iba leyendo las páginas de Marta, iba reviviendo lo que reviví casi hace pues 13 años, las entradas y salida del hospital, el intentar hablar con los médicos y que ellos, por mucha medicación o mucha terapia, no llegan al fondo de estas personas con esta enfermedad. Entonces, mis visitas eran malas a la entrada porque no sabía qué me iba a encontrar, cómo iba a estar ella. Y a la salida, pues yo salía muy triste, con unas ganas terribles de llorar y sin comprender por qué mi madre estaba así. O sea, no entendía la situación y yo hablaba con ella y ella misma me decía que sentía una tristeza profunda y que no sabía cuál era el motivo. Al día de hoy mi madre está mejor, está en una residencia, puedo hablar con ella, pero ella sigue sintiendo esa tristeza. Entonces, la medicación que les dan tiene bajones y no les ayuda, no les cura, simplemente en este caso les lava un poco el cerebro. Esa medicación es tan mala, tan negativa y tan degenerativa que en vez de centrarles les van partiendo o borrando zonas de la memoria, que es lo que yo he vivido con mi madre. Al día de hoy me reconoce, pero no tiene pasado, no se acuerda de nada, ni de sus entradas, ni de las terapias, los grupos de terapia, el reunirse y hablar entre ellos por qué estaban así, el por qué cuando llegó al hospital la quitaron todo y la dejaron desnuda en una habitación, por qué hacían juegos cuando ya no le apetecía. Entonces, a lo que voy es que es una enfermedad tan desconocida hoy en día que es triste seguir en esta situación. Que los familiares no tengamos ayuda ni un asesoramiento, porque te dicen que en algunos casos es genético, como nos dijeron a nosotros, pero nos presentamos mis hermanos y yo para hacer un estudio y no quisieron, no sabían cómo hacerlo, aun siendo genético. Y yo recuerdo entradas al hospital, dejar todo en la taquilla, registrarme y subir un día a verla y decirme, no, no quiero visitas. Y no querer ella salir de la habitación y yo irme llorando diciendo, ¿pero qué la pasa? Y me decían, no sabemos, no sabemos en qué estado está hoy. No ha querido salir, la hemos obligado a comer, no quiere ducharse. Entonces, a lo que voy es que es una enfermedad muy profunda y sigue siendo una gran desconocida. Y las medicaciones que les dan, más que ayudar, los hacen dormir, los hacen olvidar. Entonces, el libro de Marta es muy intenso y remueve mucho
como lo hayas vivido en primera persona. Yo lo viví como familiar y al día de hoy sigo sin comprender por qué pasó lo que pasó y por qué las medidas que toman y por qué los doctores no son claros, ellos no saben. Y los choques contra esta enfermedad son muy duros. Te proponen muchas veces un electro en el cerebro, como un encendido y apagado de bombilla, que tiene que firmar un familiar, que en mi caso lo firmé yo, con todo el dolor de mi corazón, y que activó mi madre un día, funcionó un día. Y cuando me lo volvieron a proponer, ya dije que no. No, porque no solucionó nada. Mi madre sigue en ese estado, no encuentra un motivo, un propósito, algo que la empuje, le falta voluntad para vivir. Entonces, no hay solución. Por ahora en esta enfermedad no hay solución. Yo espero que el libro de Marta, igual que me ha removido a mí, que es vivir un infierno, porque es un infierno para el paciente que no sabe qué le pasa ni por qué está así, ni para el familiar que no comprende por qué esa persona que amas tanto está en esa situación, ha caído en esa situación. Entonces yo creo que este libro puede mover mucho y hacernos más conscientes de esta enfermedad y a ver si la ciencia avanza un poco más o los estudios científicos y llegamos a un punto donde esta enfermedad hoy en día sea un poco más tratada y los médicos que tratan a los pacientes sean un poco más humanos, porque hay enfermeras que sí son cariñosas y son humanas, pero hay otras que están en plan robótico, te toca la pastillita, tómate la pastilla, si no quieres te abre la boca y te meten la pastillita. O sea, hay de todo, pero sigue siendo una enfermedad que le falta empatía, que le falta cariño. Yo creo que estas pacientes es lo que necesitan, hablar, cariño. Al fin y al cabo se vuelven como niños y están en ese pozo que no saben qué les pasa. Entonces, si los médicos, los científicos, no saben cómo ayudarlos o tienen pautas, terapias, grupos de apoyo, creo que se quedan cortos. Sinceramente, creo que se quedan cortos. Y yo espero que el libro de Marta ayude en esto, en que la ciencia avance en esta enfermedad y que, por favor, alguien haga algo y esta enfermedad pues tire para adelante ayudando a las personas que lo necesitan, porque yo veo que no, que lo arreglan con pastillas, una terapia de media hora, cuando a lo mejor el paciente necesita una hora o necesita más tiempo, o en ese momento no sabe lo que quiere decir porque no le salen las palabras, porque yo veía a mi madre llorar de impotencia y no le salían las palabras y yo lo único que podía hacer era abrazarla y venir en la enfermera y decirle, se ha acabado el tiempo. Y nos íbamos las dos, ella a su habitación llorando y yo abajo llorando sin entender qué pasaba. Y al día siguiente había que volver a visitarla porque a estas personas no las puedes dejar sin visita. Por muy mal que el familiar lo pase, ellas necesitan la visita. Aunque te digan, no quiero verte, se les ve la mirada que están esperando cariño y están esperando a la visita. Entonces yo espero que el libro de Marta de verdad remueva conciencias, remueva corazones y de una gran sacudida. Por eso estoy haciendo la presentación apoyando a mi amiga. Yo la conocí en un taller de escritura hace 3 años y la verdad es que no pensé nunca que esto nos iba a unir tanto. El tema, los talleres, porque al principio nos miramos en la distancia, así te sonríes, compartes relatos, poemas, pero es cuando se acaban las clases tomando un cafetito, cuando empiezas a indagar un poco, se empieza uno a abrir, a tener un poco más de confianza. Y cuando yo vi el lazo que me unía con Marta, dije, esto es increíble, porque hay personas que lo pasan, que lo han pasado y se atreven a decirlo, porque también hay muchas que sufren depresión en silencio y no son capaces de decirlo porque parece que es tabú o que te van a señalar con el dedo o que estás maldita, como que la depresión es, ya estás loca. Y no, es simplemente una enfermedad más, pero que necesita una evolución, una gran sacudida. Y yo espero que el libro de Marta sea esa sacudida. Así que Marta. Muchas gracias, Nuria, por tu magnífica y cariñosa presentación y también por haber tenido la valentía de compartir tus experiencias con todos nosotros. Muchas gracias. El libro
como ha dicho Nuria, narra de forma autobiográfica los años más oscuros de mi vida. Yo he sufrido 2 hechos muy traumáticos en los que he estado a punto de perder la vida y he perdido a un ser muy querido para mí. Y como consecuencia del último hecho traumático, me derrumbé y tuve que ser ingresada en un hospital psiquiátrico. No voy a desvelar estos 2 hechos traumáticos para que los lectores los descubran en el libro. En el hospital comencé a tomar notas de todo lo que me rodeaba y sucedía, porque era tan impactante que si no lo ponía por escrito, no podía asumirlo. He estado muchos meses en diversos hospitales psiquiátricos y seguí tomando notas. Cuando me encontré mejor, pensé que era mi obligación publicar un libro, puesto que mi experiencia podía ayudar a muchas personas. Es un libro duro, pero esperanzador, porque muestro que existe una salida y narro cómo a mí me salvó, en primer lugar, el apoyo incondicional de mi familia y, en segundo lugar, la literatura, que me ha apasionado desde siempre y para mí ha sido lo que me ha sacado del pozo y una gran terapia. Por otra parte, yo tengo mucho sentido del humor y afortunadamente no lo he perdido, por lo que hay algunos pasajes cómicos y estrambóticos que harán sonreír al lector, para quitarle un poco de dureza al asunto. Luego, para tratar de mantener la atención del lector lo más posible, hay continuas analepsis, es decir, saltos en el tiempo, saltos al pasado, donde voy explicando la historia de la protagonista, porque empieza con la protagonista ingresada en el hospital. Y durante muchas páginas el lector se pregunta cuál es la historia de esta mujer, qué le ha pasado para acabar en un hospital psiquiátrico. Y toda esa información se va desgranando muy poco a poco a lo largo del libro. Nuria, por favor, ¿nos quieres leer la primera página del libro como anticipo para ponerla bien en los labios de los potenciales lectores? Muy bien, pues el libro empieza así. Capítulo 1, ingreso en el pabellón de psiquiatría de un hospital. Antes quiero añadir una cosa. En el libro de Marta en ningún momento se da el nombre completo de los hospitales donde ha estado ingresada, pero yo, como los he visitado y por las pautas que he ido leyendo en el libro, sé cuáles son porque yo he estado allí, mi madre estuvo allí en los 2. Entonces, leer el libro, por eso digo que ha sido un flashback, ha sido volver al pasado. Pero en el libro en ningún momento se menciona el nombre de los hospitales. Así que os voy a leer el primer capítulo. Yo ingresé en el pabellón psiquiátrico de la segunda planta de un hospital de Madrid. Vi urgencias un 16 de noviembre del 2015 y me dieron el alta el 22 de diciembre. En el momento de escribir estas líneas desconozco la fecha de salida ni las circunstancias de la misma, con lo que mi estancia duró un mes, una semana y 2 días, lo cual parece corresponderse más con una condena carcelaria. Este escrito lo comencé durante mi ingreso, porque eran tantas las cosas que me impactaban y emocionaban de lo que me rodeaba que me resultaba imposible no ponerlo por escrito, por lo que me vi en la necesidad de reflejarlo en papel por si más adelante quería leerlo yo, para revivir esta etapa tan dura y entrañable al mismo tiempo, o por si decidía compartirla con otras personas. Debo pedir disculpas por anticipado a mí misma o a quien fuere que se haya atrevido a leer este relato, si alguna vez me decido a compartirlo, puesto que sé de antemano que lo iré escribiendo sin orden ni concierto, según me vayan brotando las ideas, los recuerdos, los sentimientos de la memoria y del corazón. Además, soy consciente de que van cambiando los tiempos verbales, y ello se debe a que algunas partes las he ido escribiendo desde el hospital y otras estando ya en mi casa, con los recuerdos todavía vividos, pero más en la distancia. Las circunstancias o causas que me han traído hasta aquí son varias y complejas, al menos para mí en estos momentos. Mientras escribo estas líneas, tumbada en la cama de mi habitación del hospital durante las largas 2 horas y media de la siesta, que nunca sé cómo gestionar para escapar de las fantasmas todavía no sé si reales o imaginarios que me persiguen.
Tal vez sea capaz de relatar estas circunstancias a lo largo de este escrito, o tal vez no. Se me hizo un conglomerado enorme de distintas circunstancias desgraciadas de mi vida que, al final, me llevaron hasta el más oscuro y hondo fondo abismal. Todavía hoy estoy en proceso de tratar de desenredar esa madeja de hilos que me oprime el pecho y me atenaza el corazón. Pero, como decía una de las maravillosas enfermeras que aquí encontré, cuando tocas fondo es como en una piscina. Puedes quedarte allí y ahogarte, o puedes aprovechar el fondo para darte impulso y salir con más fuerza. Muchas gracias, Nuria. Bueno, para escribir el libro me matriculé en un máster de escritura creativa de la Complutense, como ha dicho Nuria, y fue lo que terminó de sacarme del pozo y me ayudó enormemente a escribir este libro. Bueno, y otras 2 antologías de poemas y relatos que publiqué el año pasado junto con otros escritores. Nuria, por favor, ¿quieres leer las líneas que te han parecido más significativas y representativas del prólogo del libro escrito por el doctorado en Filología José Manuel Mora Fandos y profesor del máster en Escritura Creativa, y al que le tengo que agradecer muchísimo sus minuciosas revisiones, sugerencias, ideas y recomendaciones? Vamos, que le quitó todo el trabajo a la correctora de la editorial, que no tuvo que hacer nada. Y desde luego sin él no hubiera sido posible publicar este libro. Muy bien. Adelante, Nuria. Pues la historia, podemos decir que sabemos que el narrador narra desde el final que él conoce, aunque todavía nosotros no lo conocemos. Dice, es una narración no literaria, pero no por ello no es narración. La narradora protagonista presenta una crónica fidedigna de una secuencia de acciones y experiencias que forman una unidad dentro de la totalidad de su vida. Marta Oliver, autora que coincide con la narradora y la protagonista, hace un ejercicio de memoria para comprender quién es ella en el momento de la escritura, que coincidirá con quién ha llegado a ser la narradora protagonista al final de la narración. Pero no solo eso, ese presente del momento en el que escribe y el punto final de la narración son también un mirador orientado hacia el futuro. La autora ha traído a su escritura no solo lo que ha aprendido de la vida, sino también lo aprendido de sus muchas e inteligentes lecturas literarias. Todo eso que conoce un buen lector por su hábito de seguir historias y detectar cuando la trama fluye y ofrece una representación de vida en la que se puede entrar y aprender. Además, la autora ha traído una formación en escritura literaria en el máster universitario en escritura creativa de la Universidad Complutense de Madrid. Todo esto le ha ayudado a dotar a su narración de estilo, agilidad, viveza, una unidad y un sentido. En este caso, el sentido es doloroso, pero no solo por eso. Para muchas personas, el dolor puede ser asimilado en una unidad narrativa. Puede ser orientado en un proyecto de futuro que comprenderá nuevas acciones y decisiones. Estas personas viven, dialogan con quienes pueden ayudarles. Pero no es fácil sostener el sentido narrativo vital en soledad. Y luchan de tal modo que su vida gana una cualidad prenarrativa. Pide narración. Este es el caso de Marta Oliver, valiente, honesta y con buenos talentos para narrar. Alguien a quien todavía le queda mucho por escribir. El prólogo es de José Manuel Mora Fandos, doctor en Filología y profesor del máster universitario en Escritura Creativa de la Universidad Complutense de Madrid. Como os dije, Marta es muy inteligente, su libro tiene mucho estilo, mucha vivacidad, y es verdad que aunque el tema es muy agrio, en ningún momento te da ganas de dejarlo, al contrario, sigues pensando, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué la van a hacer? ¿Cómo la van a tratar? ¿Cómo se va a relacionar? Porque es muy importante la relación de Marta en el libro y de todos los pacientes con sus compañeros, porque no están solos. Y cómo se relacionan es un punto muy importante para ver cómo ellos luego vuelven a la sociedad, vuelven a la vida normal. Entonces, el libro, aunque tiene puntos muy ácidos y a mí me hizo llorar y revivir cosas que yo ya tenía borradas, en ningún momento se cae en lo desagradable. Al contrario, como ella dice, hay veces que te saca la sonrisa. Entonces yo por eso también os animo a leerlo, porque se han escrito muchos libros
de depresión, que es verdad que cuando los des te dejan un mal gusto y te dejan como triste. Este libro no es el caso, porque además ves que Marta encuentra una motivación, algo que la impulsa, que la proyecta afuera, una fuerza vital que la hace salir de esa tristeza y melancolía. De eso que ella esté aquí presentando hoy su libro, El muro de cristal. Muchas gracias, Nuria. Nuria, Marta. Bueno, solo quería Disculpe decir... que te interrumpa. Sí, solo quería decir una última cosa, y es que Perdón. el libro está disponible en Amazon, en la Casa del Libro, en el Corte Inglés y en la página web de la editorial, que es Círculo Rojo. Y los beneficios íntegros de este libro serán destinados a la Asociación de Afectados del Atentado del 11M, por lo que al leerlo también se está haciendo una obra social. Y por último quería dar las gracias primero a mi familia, a mi marido, mis padres y mi hermano por su apoyo en todo momento y por su inestimable colaboración en la elaboración de este libro. Gracias, Nuria, por aceptar tan amablemente mi invitación y ayudarme a presentar el libro. Y muchas gracias a todos los que me habéis escuchado y muchas gracias a la organización y coordinación de este evento que permite mostrar sus obras a los escritores noveles como yo. Gracias a ti por ofrecerme esta oportunidad. Y ahora, si hay algún, abrimos un turno de preguntas por si alguien quiere hacer una pregunta. Sí, Marta, Nuria, justo iba a interrumpirlas, pero bueno, aquí vamos con eso. Ya estamos en los últimos 10 minutos, así que sí, es el momento para atender algunos comentarios y preguntas que nos han ido llegando durante la transmisión. Aquí voy a pasar a leerlas, Marta. Muy bien. Y Nuria. Tenemos un comentario de Saada Tribal. Dice, el libro es muy ameno, con una mirada un poco cómica que te atrapa a seguir leyendo y ver qué le pasa y le ha pasado a la protagonista. Nos comenta Saada Tribal. Pues muchas gracias por el comentario, Sada. Me alegro mucho de que te haya gustado. Aquí tenemos una pregunta, Marta, de Silvia Abril, y pregunta lo siguiente. ¿Qué aconsejarías a las personas que tienen ideas suicidas? Silvia Abril. Pues bueno, yo colaboro con varias asociaciones en temas de prevención del suicidio. Estoy muy comprometida con el tema porque, bueno, en el libro se habla de temas tabú como las autolesiones o el suicidio, porque yo he intentado suicidarme varias veces y no tengo ningún reparo en decirlo, porque creo que es algo de lo que no tenemos que sentirnos ni avergonzados ni culpables. También colaboro con 2 universidades en sus respectivos grados de suicidología y estoy creando junto con otras personas una asociación que se llama APIS, Asociación de Personas con Ideaciones e Intentos Suicidas, con la que podéis contactar si necesitáis ayuda. Se trata de darnos apoyo mutuo y de darnos a conocer a la sociedad, y podéis escribir al correo contacto.apis con 2 is latinas @gmail.com. Y los consejos que yo daría, bueno, pues son los que a mí me han servido. Lo primero, no asumir que tienes un problema, que parece algo obvio, pero no es tan fácil ni tan sencillo admitir que tienes una enfermedad. Después, solicitar ayuda profesional, que tampoco es tan sencillo. Yo hace muchos años era muy reticente, me diagnosticaron trastorno de estrés postraumático y rechacé la ayuda psicológica porque no creía en ella. Y después esa dolencia pues se me ha agravado con otras patologías por no tratarla en su momento. Entonces yo recomiendo encarecidamente a las personas que acudan a un profesional para que les ayude, que no les dé ninguna vergüenza ni tengan ningún reparo, que no es signo de debilidad o de cobardía como yo pensaba, sino de valentía, de responsabilidad y de autocuidado con uno mismo. Después, que se apoyen mucho en su red familiar y de amistades.
que no se callen nada, que lo hablen. Lo peor que puedes hacer es sufrirlo en silencio. Hablando te liberas de muchas cosas. Que no se aíslen, que no dejen de quedar con los amigos, como hice yo, que es un error. Después, recomendaría que traten de buscar una ilusión, algo que les motive para levantarse cada día de la cama. En mi caso ha sido la literatura. Bueno, y la lucha que he emprendido por mejorar la salud mental pública en España y por la prevención del suicidio. Entonces, teniendo una ilusión, un motivo por el cual vivir, pues puedes seguir adelante. Y puede ser cualquier tontería, puede ser pintar, puede ser coser, puede ser algo que a ti te ilusione. Y entonces te obligas a dedicar un tiempo determinado a esa actividad para disfrutar y dar sentido a tu vida. Y esos son los consejos que yo puedo dar. Es muy importante lo que dice Marta, buscar un sentido y algo que te guste, que a lo mejor solamente es pasear o regalas plantas, pero es algo, porque si no es verdad que no sales de ese vacío y llega un momento en que no sabes por dónde salir, porque también puedes rechazar la ayuda que te ofrecen. Entonces, el tener una motivación, cualquier cosa, por muy pequeña que sea, que a ti te parece insignificante, contar cuentos o yo qué sé, algo creativo que a ti te guste, simplemente eso ya te hace centrar, parar la cabeza y no caer en ese bucle de ansiedad o de tristeza, porque está fijada, está centrada en un punto que a ti te gusta. Entonces, es una salvación. Marta tiene la literatura, está arropada por muchas amigas, muchos conocidos dentro del círculo literario, y hoy os puedo decir que la Marta que yo conocí hace 3 años no es la Marta de ahora. Esta Marta sonríe, esta Marta tiene proyectos, esta Marta vuelve a quedar con amigas. Aquella de hace 3 años era una lucecita apagada. Entonces han pasado muchas cosas, pero tiene mucho carácter, mucha fuerza de voluntad, y eso es lo que a ella, y sobre todo cuando ella se encuentra triste o decaída, nos llama a las amigas, tomamos un café, y eso es un soporte, es un flotador, es un salvavidas, como ella dice, el no aislarse y buscar aportes que a lo mejor no son amigos del pasado, pero siempre pueden ser amigos del presente o amigos que surgen, porque la vida, como ella dice en el libro, es un cambio. Entonces, los consejos de Marta, tenerlos en cuenta y buscar ayuda, sobre todo eso, buscar ayuda y no os calléis, que siempre hay alguien que lo ha vivido, que lo vive y que conoce en su entorno a una persona con esta enfermedad. Yo confío en que el libro de Marta sea ese conducto que remueva un poco más y que esta enfermedad de verdad no caiga en este agujero y no sea tan desconocida, porque creemos que la conocemos, pero con pastillitas no se arregla nada, ¿eh? Eso Bueno, no sé si hay más preguntas. Sí, Marta, ya con esa pregunta ya nos iríamos porque se nos acaba el tiempo, nos quedan 2 minutos. Sada Tribal, nuevamente, para que no se quede en el tintero también, nos dice, me gustaría saber qué solución verías para mejorar el servicio público. Muchísimas cosas hay que mejorar, muchísimas. No sé ni por dónde empezar. Para empezar, hacen falta mucho más recursos e inversión, porque falta personal. Yo fui al psicólogo a pedir cita y me dijeron que había una lista de espera de 6 meses para atenderme. Y luego te atiende un psicólogo o un psiquiatra cada 2 o 3 meses. Esa es una atención claramente deficiente e ineficaz. No hay personal. Por otra parte, estamos sometidos a una sobremedicación. Nos sobremedican en lugar de organizar terapias psicológicas que son mucho más efectivas y no tienen los graves efectos secundarios que tiene la medicación y que yo he sufrido y que he estado a punto de morir por una hepatitis aguda que me causó un medicamento. Por otra parte, hace falta mucha más formación en los profesionales de salud mental, sobre todo en enfermeras y auxiliares de enfermería, porque algunas se han burlado, se han reído de mí, me han ofendido, me han insultado
cuando he entrado en crisis e intentado autolesionarme. Es un trabajo muy difícil, yo lo sé, pero se debería contratar a personal vocacional, que fueran humanos y tuvieran empatía, porque están tratando con personas que están en un momento muy sensible de su vida y creo que no todo el mundo vale para este trabajo. Después, bueno, creo que esas son las más importantes. Bueno, y que se invierta en campañas de información y concienciación a la sociedad de las enfermedades mentales en general para eliminar el estigma social que tienen y de la prevención del suicidio en particular, porque es un tema que afecta a muchísima gente, mucha de ella con depresión, y que al año en España mueren más de 3.600 personas, y es un hecho al que tanto las autoridades como los medios de comunicación le han dado la espalda y lo ocultan y lo ignoran. Y no podemos seguir permitiéndolo. Marta, Nuria, ya se nos acabó el tiempo. Si les gustaría agregar algo más para despedirse, redes sociales, saludos. Bueno, yo ya he dado las gracias a todo el mundo a lo que quería agradecer y nada, muchas gracias a todos los presentes por habernos escuchado y haber hecho comentarios y espero que disfrutéis y aprendáis mucho del libro, que trata de un submundo pues muy desconocido por la sociedad y que creo que a todo el mundo le resultará muy interesante. Yo creo que sí. Nuria, ¿algo más que agregar antes de cortar la transmisión? Yo es que todo lo que ha dicho Marta lo afirmo, lo confirmo y lo reitero. Yo solamente darle las gracias también por ofrecerme su presentación de su libro y espero que el libro tenga una buena difusión y desarrollo y de verdad no caiga en vacío. Así que muchas gracias, Marta. Gracias a ti. Bueno, un saludo y un abrazo a todos los que nos están viendo. Muchas gracias por asistir a esta presentación. Hasta pronto. Hasta pronto.